Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado en boca de todos, pero que pocos conocen realmente a fondo. Vamos a hablar de Mert y Afra, y como bien dice el título, vamos a revelar el secreto que nadie sabía de su relación. Así es. Estamos a punto de sumergirnos en los detalles más íntimos y sorprendentes de su vínculo, algo que ha generado muchísima especulación y curiosidad. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar por completo la forma en que los vemos. Y antes de que nos perdamos en esta fascinante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones exclusivas y podrán estar siempre al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y más allá. Dicho esto, vamos de lleno al misterio de Mert y Afra. Todos hemos sido testigos de la química innegable entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Desde que compartieron pantalla en Yalan, los rumores de una relación en la vida real no se hicieron esperar. Sus miradas, sus gestos cómplices, la forma en que se apoyan mutuamente en eventos públicos, todo alimentaba la idea de que algo más profundo unía a estos dos talentosos actores. Pero, ¿era solo la magia de la actuación, o había una chispa real? Durante mucho tiempo ellos mantuvieron un perfil discreto, negando las especulaciones o simplemente sonriendo ante las cámaras sin dar declaraciones definitivas. Y ese silencio, ese velo de misterio, solo hizo que la curiosidad del público creciera exponencialmente. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos y cada foto juntos, cada comentario, era analizado hasta el último detalle. Pero, ¿cuál era el secreto? La verdad es que aunque muchos pensaban que sabían la respuesta, pocos conocían la verdadera naturaleza de su relación y el punto de inflexión que la consolidó. El secreto no era simplemente que se gustaban, o que tenían una buena amistad. El secreto residía en cómo manejaron la presión mediática, cómo protegieron su vínculo en los inicios y sobre todo, en un momento crucial que pocos conocen y que demostró la profundidad de sus sentimientos. Verán, en el mundo del entretenimiento, la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te acerca a tus fans, pero por otro, expone tu vida privada a un escrutinio constante. Y para una pareja emergente como Mert y Afra, esto podía ser abrumador. Lo que muy poca gente sabe es que al principio, la relación de Mert y Afra era sumamente privada. No querían que la noticia de que estaban juntos saliera a la luz de inmediato. Temían que la atención pública pudiera afectar su trabajo en la serie y quizás, la dinámica que habían construido en pantalla. Y esto, créanme, es un secreto muy bien guardado. Se dice que se esforzaron activamente por mantener su relación en un segundo plano, compartiendo momentos solo en privado, lejos de los flashes y las redes sociales. Era una estrategia para proteger su espacio y su conexión antes de que se convirtiera en un tema de debate público. Imaginen la presión de tener que esconderse, de tener que ser discretos en cada encuentro, en cada cita. Eso requiere una complicidad y una confianza muy fuertes. Pero ¿cómo lograron mantenerlo en secreto por tanto tiempo, considerando la voracidad de los medios turcos? Pues bien, aquí entra la parte más interesante del secreto. No fue solo un acuerdo mutuo, sino que involucró a su círculo más cercano. Pocas personas sabían de la existencia de su relación. Amigos íntimos y familiares fueron quienes, en gran medida, les ayudaron a mantener esta burbuja de privacidad. Su discreción no era solo una cuestión de evitar a los paparazzi, sino de construir una base sólida para su relación lejos del ojo público. Era como un pacto de silencio que demostraba la seriedad con la que se tomaban su vínculo. Ahora, el punto de inflexión. El secreto que realmente pocos conocen es cómo, a pesar de toda esta discreción inicial, la relación se fortaleció ante la adversidad. Hubo un momento que no está públicamente documentado, en el que uno de ellos enfrentó una situación personal difícil, y el apoyo incondicional del otro fue lo que solidificó su relación. Se dice que Afra tuvo un momento de gran estrés y Mert, a pesar de la presión de la fama y los rodajes, estuvo a su lado de una manera que trascendió lo romántico y demostró una profunda conexión humana. Él no se alejó, al contrario, se convirtió en su roca. Y en ese instante ambos supieron que lo que tenían era mucho más que una simple relación de pareja o compañeros de trabajo. Era algo genuino y duradero. Este apoyo mutuo, este estar ahí en los momentos difíciles, es lo que les permitió salir adelante y con el tiempo, mostrarse más abiertamente. Ya no era solo una conexión en pantalla, sino una alianza en la vida real.
El secreto entonces no era solo la existencia de su amor, sin o la fortaleza de su vínculo ante las pruebas. Ellos aprendieron a navegar juntos por las aguas turbulentas de la fama, apoyándose mutuamente y construyendo una relación que trascendía los titulares. Además, un detalle fascinante que pocos saben es la forma en que Mert y Afra manejaron las expectativas del público. Si bien al principio intentaron ser discretos, cuando las especulaciones se hicieron insostenibles, en lugar de negarlo categóricamente, optaron por una estrategia de mostrar sin decir. Empezaron a compartir indirectas, a dejarse ver juntos en eventos donde era imposible ocultarlo, pero sin hacer grandes declaraciones. Era como si hubieran decidido, en algún momento, que la discreción inicial había cumplido su propósito y era hora de que su relación fuera más visible, pero siempre bajo sus propios términos. Esta manera de controlar la narrativa, de no ser arrastrados por la prensa, también es un aspecto clave de este secreto. Demostraron madurez y control sobre su propia historia. Otro aspecto que quizás no se ha destacado lo suficiente es la influencia de la química que mostraron en Yalan en la consolidación de su relación. Es innegable que la serie les unió de una manera muy especial. El hecho de interpretar a dos personajes tan intensos y enamorados creó un ambiente propicio para que esos sentimientos traspasaran la pantalla. Sin embargo, el secreto aquí está en cómo supieron separar la ficción de la realidad y, al mismo tiempo, permitir que la realidad floreciera a partir de esa experiencia compartida. No fue un amor nacido puramente de la ficción, sino que la ficción catalizó algo que ya existía o que estaba a punto de nacer. Y la forma en que manejaron esa transición, de ser compañeros en la pantalla a pareja en la vida real, es un testimonio de su profesionalismo y de la fuerza de su conexión. Y pensemos en la presión de tener a millones de fans analizando cada uno de sus movimientos. El secreto de su éxito en mantener una relación sana bajo esa lupa es su enfoque en la autenticidad. No intentaron ser la pareja perfecta de los medios, sino una pareja real, con sus altibajos, pero siempre apoyándose mutuamente. Su verdadera fuerza residía en su capacidad para desconectar del mundo exterior cuando lo necesitaban y centrarse en su relación. Y eso para una pareja en el ojo público es un verdadero arte. El secreto es que más allá de las cámaras y los rumores, ellos construyeron un espacio seguro para su amor, un refugio donde podían ser ellos mismos. En resumen, el secreto que pocos conocían sobre la relación de Mert y Afra no era solo la existencia de su amor, sino la forma en que lo cultivaron desde la discreción inicial, cómo se apoyaron mutuamente en momentos cruciales, la madurez con la que manejaron la atención mediática y cómo supieron separar la ficción de la realidad para permitir que su amor floreciera. Demostraron que incluso en el mundo del espectáculo, la autenticidad, el apoyo mutuo y la construcción de un espacio privado son las claves para una relación sólida y duradera. Su historia es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los titulares hay personas reales con sentimientos reales, y que la fortaleza de un vínculo se forja en los momentos más inesperados y, a menudo, en el silencio. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el misterio de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos detalles que, sinceramente, añaden una nueva dimensión a su historia. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estos aspectos? ¿Qué opinan de cómo manejaron su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.